A ver si el tiempo nos da. Lo más importante, hermanos, es que en sus libretas ustedes vayan anotando cosas interesantes para investigar después. Gloria al Señor. Muy bien, San Juan 5:39. Empecemos por ahí. ¿Quién lo puede leer? Samuel San Juan, 5:29. San Juan 5:39. San Juan. San Juan. Amén. Ah, Amén. Bueno, dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Hermanos, quiero darles hoy una nota importante para vuestro estudio. Cuando ustedes van estudiando, vamos estudiando lo que son este patrón histórico de la formación del canon. Debemos partir de un punto, ¿no? Y el punto es el trasfondo histórico. El trasfondo histórico. Bueno, aquí está entrando tu hermano, gloria a Dios. El trasfondo histórico. Y hemos hablado que la lengua hebrea o la lengua cananea. Hay un capítulo que leímos la otra vez que estaba en Génesis 10, también Génesis 11. Estábamos hablando de que las lenguas o las civilizaciones comenzaron después del diluvio y los protagonistas de ellos fueron los hijos de Noé, Sem, Can y Jafé. Hablamos de un hombre importante que fue Nimrod, el primer líder o poderoso en la tierra en Génesis 11. Y obviamente ahí pudiéramos pensar en la antigua Mesopotamia. La antigua Mesopotamia o la Mesopotamia antigua se refiere a la cuna de las civilizaciones. Entonces, palabra clave de investigaciones, Mesopotamia. Se dice Mesopotamia porque es ciudad entre dos ríos, el río Tigris y el Éufrates. En esas grandes civilizaciones están los sumerios, están los acadios, los sumerios, los acadios, los babilonios. Pero ¿por qué hablamos de los sumerios, acadios e incluso los egipcios? Porque porque el pueblo de Israel tuvo relación con esta cultura. Los acadios sumerios son los que inventan la escritura de cuña o escritura cuneiforme. Escritura cuneiforme. Luego pasa al jeroglífico con los egipcios. La potencia mundial de la época en el cautiverio de Israel, después de la salida, ahí cuando fueron cautivos, obviamente, mejor dicho, era Egipto. Había una gran sabiduría y aún se habla de que es una gran potencia Egipto. Los jeroglíficos que eran una escritura de dibujos y estos dibujos representaban una expresión o un nombre y así sucesivamente. Ahora, Abraham le tocó estar en Egipto. ¿Ustedes recuerdan? Él está en Ur de los Caldeos. Vamos a leer un poquito entonces, capítulo 11 de Génesis. Hermano Samuel, mientras yo aquí ubico la Biblia también. 11, versículo 20 en adelante. Lo más rápido posible. 11:20. Ajá, ¿qué dice? Reu vivió 32 años y Ujú. engendró a Serug. Y vivió Reu después que engendró a Serug 207 años y Ujú. engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Nacor es Y vivió palabra Serug, clave. Hermano, tengan cuidado con esta expresión. Nacor. Nacor es un personaje Y importante. Ajá, siga.
Y vivió Serún después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taret. Ahí, Y vivió, estos son los personajes que quiero que ustedes vayan apuntando en libreta. Nacor y Taré. Sigamos, sigamos. y vivió Hermanos. Nacor después que engendró a Taret 119 años y engendró hijos e hijas. Taret vivió 70 años y engendró a Abraham, Ujú. a Nacor y a Harán. Y Arán, y Arán. Ajá. Luego dice, estas son las generaciones de Taret. Taret engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lob y a y murió Harán antes que su padre Taret en Ujú. tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Ahí, dejemos ahí. Gracias, hermano. Entonces, la antigua Mesopotamia, hermanos, cuando estudiamos geografía bíblica, nos damos cuenta que ahí tenemos Babilonia, Nínive, Egipto. Tenemos también a Ur de los Caldeos. Y esta lengua, perdón, aquí, estos caldeos tienen una lengua. Y los babilonios, la lengua de los babilonios es la lengua caldea. Entonces, el gentilicio de los caldeos se lleva a Babilonia. Noten ustedes que después viene a ser la lengua aramea, porque Israel fue cautivo en Babilonia. Pero es todo ahí es Mesopotamia. Ahora, el personaje principal aquí es Abraham y Abraham vive en Egipto un tiempo. Ahora, ¿qué lengua hablaba Abraham? Se pregunta uno. Si todavía ni siquiera los israelitas habían conquistado la tierra. Algunos expertos dicen que la lengua que hablaba Abraham, una lengua antigua, era la lengua de origen acadio, que son los pueblos, si usted los investiga, los más antiguos y tienen una lengua a la postre. Por eso, hermano Carlos, rapidito, ubíquese en Génesis 11, porque tenemos que partir de allí. Una sola lengua es la que hay. Y ya estos pueblos están aquí. Génesis 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Ahí. Hay una lengua. Entonces uno se pregunta, ¿qué lengua? Si hay una lengua, ¿qué lengua? Nos pregunta, ¿qué lengua? Bueno, lo que puede uno decir hasta hoy, una lengua de origen acadio. Y cuando usted lee Génesis 10, va a ver que Acad es una de las descendencias de los hijos de Noé. De la línea de Sem aparece Abraham, pero estos son estudios personales de ustedes ya. Pero Abraham cruza un río y al que cruzaba el río, a ese se le decía hebreo. Por eso cuando Abraham estuvo, aquí ya ha llegado el hebreo. ¿Qué significaba el que cruza el río? No era una lengua como tal, pero Abraham tenía una lengua. ¿Cuál? No la sabemos, pero podemos decir que era una lengua antigua acadia. Ahora, que Abraham vivió en la tierra de los amorreos, eteos y fereceos y todos estos, sí, porque él le dijo el Señor, esta tierra te la daré a ti, a tu descendencia. Si Abraham tuvo trato o vivió en esta tierra, aquí aprende una lengua. Y esta lengua es la lengua cananea. Si quiere apunte por ahí. La lengua cananea, que a su vez viene a ser la lengua hebrea. Lengua cananea, la lengua antigua, que a su vez viene a ser la lengua hebrea. ¿Por qué? Porque si a Abraham le llaman el hebreo y tiene un lenguaje, entonces por gentilicio
Dice, la lengua de Abraham es una lengua hebrea, porque él es el hebreo. Ahí se la vamos a dejar. Entonces, Abraham, que es el padre de la fe, esta lengua se la enseña ¿a quién? Se la enseña a su hijo Isaac. Isaac se la va a enseñar a sus hijos Jacob y Esaú. ¿Cierto? Y ahora bien, el pueblo es llevado a Egipto. ¿Y sabe cómo los llamaban a ellos? Los hebreos. Apunte eso que es very important. Ahí los llamaban los hebreos porque habían cruzado el río para poder llegar allá a Egipto. Se cruzaba el río Éufrates. Hay otro río allá en Egipto que es un río bien importante, es el río Nilo. Pero a ellos los llamaban así, los hebreos. Cuando incluso los partos que se daban, que mandaron que los niños fueran asesinados, el reporte que dieron fue que las hebreas, miren la palabra ahí, gentilicio nomás, las hebreas tienen a los niños antes que la partera llegue. Las hebreas, es decir, los que hablan una lengua distinta, ¿no? Lengua cananea. Muy bien. Ahora bien, piense un momentito. Piense un momentito. A las 12, no sé de hoy hasta mañana. Pero dice que está Ahora bien, si usted ve que Moisés sale de Egipto con el pueblo, ya ellos manejan una lengua. Y la lengua es la que, como estamos hablando, ya es heredada por Abraham, por Isaac, por Jacob. Pero donde realmente se sintetiza o se afianza este idioma es cuando se conquista la tierra. Entonces, para escribir el Pentateuco se utilizó el hebreo o una lengua cananea, la lengua cananea. El arameo es una lengua caldea. ¿La aprenden dónde? En Babilonia. En Babilonia. Daniel capítulo 1. Y ahora vamos para el griego. Aquí es donde quiero llegar. Veamos un poco de historia porque está la Septuaginta griega. ¿Cómo es que nace? ¿Cómo es que llega? Estamos hablando del canon del Antiguo Testamento y estamos relatando un poquito de historia para entrar en un contexto más específico. Y vamos ya a ir a la parte histórica de la Septuaginta. O sea, la versión que fue traducida del hebreo arameo al solo griego. Cuántos libros tenía, hasta qué tiempo se usó, etcétera. ¿Y por qué se traduce al griego? Vamos a ver el porqué de todo ello. Muy bien. Empezamos. No sé si están viendo la pantalla. Dije que íbamos a ver un poco de historia ahora sí. Sí. Amén, amén. Hermano Orellana, léame aquí. Lo primero, vamos a ver ya la parte del griego, ¿no? Tenemos la Biblia del Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, la Septuaginta estaba toda en griego. Bien, vamos, leamos. Okay. Por el año 605 antes de Cristo, el pueblo de Israel sufrió una dispensión o Ajá. como se le conoce públicamente, Bíblicamente, una diáspora, bíblicamente, hermano, bíblicamente. ¿Cómo se le bíblicamente conoce? Ajá. una diáspora. El rey Nabucodonosor conquistó Jerusalén y llevó a los israelitas cautivos a Babilonia, comenzando la cautividad de Babilonia. Amén. Aquí vamos a lo que Aparece vamos. la referencia de Segunda de Reyes 24:12
y 2. Segunda de Reyes 25:1. Segunda de Reyes 25:1. Amén. Vamos a leer, Sigo. hermano, vamos a dejar ahí. Léame usted Segunda de Reyes 24:12. El hermano Carlos Gamboa va a leer Segunda de Reyes 25:1. Cristian no puede leer, creo, me imagino, en ese momento. Pero vamos a leer con ustedes dos mientras tanto. Ahí rapidito. Aquí comienza algo importante para el tema del arameo. 24:12. Ajá, ¿qué dice? 24:12. Dice, entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia. Él, su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales. Y le prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de ahí todos los tesoros de la casa de... Y sacó de ahí todos sus tesoros de la casa real. La casa real. Perdón, La casa real. casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que habían hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Amén. Y llevó Siga. en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. Amén. No quedó nadie. Mire la palabra, excepto los... mire la palabra que dice, hay unos términos gramaticales, unas expresiones que hay que meterle semántica. Dice todo, pero voy a probarles que ese es un todo relativo porque no todos fueron cautivos. Ahora dice la palabra excepto. Dice nadie excepto. Entonces hay unas antítesis ahí en las terminologías, ¿no? ¿Qué dice? ¿Excepto qué? Excepto los pobres del pueblo de la tierra. Amén. Ahí. Entonces sí quedó gente allí, quedó gente. Vamos a observar de que hay un número de personas que va cautivo por clases sociales, pero los pobres se quedan. Vamos a 25:1 rapidito. Ajá. 25:1 dice, aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor. Amén. Ahí, hermano. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que Nabucodonosor es el protagonista de la escena que empieza a cautivar al pueblo. Y lo hace aquí el relato histórico que está en el año 605 a.C. Estamos partiendo de una línea de tiempo. Esto para nosotros darnos cuenta de que como el pueblo de Israel tuvo trato con una cultura de una lengua caldea, mucho tiempo, 70 años, por lo tanto la lengua tiende a olvidarse por mucho tiempo el estadía en trato con otra cultura y otra lengua, que es la lengua que a su vez viene a ser la lengua aramea. Ahora miremos acá, dice, no todos los israelitas fueron cautivos, un resto quedó en Israel. Le hace rapidito, Segunda de Reyes, 25:22. 25:22, hermano Carlos. Jeremías 40:11, hermano Samuel. Hay un hermano que se conectó aquí que se llama Jesús, creo que es Jesús Portillo. Amén. Estamos trabajando con Biblia en mano y en el trasfondo histórico de las lenguas que se pusieron para la formación del Antiguo Testamento, que es en este caso el canon. Ajá. Perdón, hermano, Jeremías 40:11. 40:11. 40. Leamos, hermano Carlos. Y al pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en tierra de Judá, por gobernador a
Gedalías, hijo de Ayacam, hijo de Safán. ¿Sigo? Ahí, lo que quiero decirles es que, perdón, él tomó un príncipe y lo puso por rey en su propia tierra, pero bajo la jurisdicción de Babilonia. Le hago una pregunta a ustedes, ya vamos a poner acá. Si en este caso hacen una invasión a El Salvador, los estadounidenses, y los toman cautivo a todos, Dios les guarde, y a todos los países latinos, Dios los guarde de eso. ¿Qué le va a tocar hacer a todo el pueblo? Aprender la lengua inglesa. Los colegios, por obligación, les toca aprender el inglés o enseñar el inglés mejor, dicho, porque ya están bajo una jurisdicción anglosajona. Y obviamente los libros que van a traer a las escuelas van a ser ¿en qué? ¿En español o en inglés? ¿Quién me lo dice? ¿En inglés? ¿Por qué en inglés? Rapidito, ¿por qué en inglés? Mano Cristian, ¿por qué en inglés? No sé. Ajá. Porque es el idioma, creo que el más nombrado, ¿no? El más usado. Bueno, está bien el aporte, pero voy a añadir un poquito. Cuando un imperio conquista una nación, lo primero que le impone es la lengua. ¿Por qué? Amén. ¿Por qué? Porque usted no puede ir a juicio si no entiende la lengua del que lo está juzgando, ¿entiende? Entonces, hay un derecho, hay los derechos humanos. No me pueden condenar frente a algo que yo no entiendo. Eso es anticonstitucional. Por eso cuando usted va, yo creo que los que están en Estados Unidos, yo nunca he estado, pero es lo que he estudiado, le ponen un intérprete, porque no te pueden juzgar si tú no entiendes lo que está diciendo el juez. Entonces le ponen un intérprete. Hoy por hoy tengo unos estudiantes de hermenéutica que están en Estados Unidos, me dicen que hoy por hoy tiene que aprender la persona inglés para que él mismo pueda de alguna manera escuchar y hasta al momento también testificar o hacer una apología de la causa en inglés. Y por lo tanto, unas cosas que yo hablaba y los que están en Estados Unidos saben que ya Donald Trump, y yo lo decía hace mucho rato esto, va a llegar el día que por obligación los que no quieren aprender inglés les va a tocar obligado a aprenderlo. Y escuché que hasta los camioneros les están exigiendo que deben hablar inglés. Fíjate, e imponiendo Así que, es, así es. si es así, ¿cierto? Ah, bueno, imponiendo que Sí. la hegemonía de la cultura. Entonces, si Nabucodonosor conquista, no me hablen aquí en hebreo, no me hablen en su lengua. Háblenme en la lengua que nativa para poder entender qué es lo que ustedes están diciendo. Y los colegios todos van a ser en la lengua de acá. Y los que vinieron cautivos, pues les toca aprender la lengua. Y ya dejan de hablarla prácticamente su lengua materna. Y se va olvidando. Y como el nombre de Dios era tan sagrado, desde la perspectiva que se mencionaban, unas letras, ellos tenían miedo a expresarlo mal. Entonces ya empezaron más bien a nombrar los atributos, cualidades de Dios para ellos no equivocarse. Y en ese ejercicio, pues, se van concentrando en la lengua caldea. Leamos el otro versículo, hermano, de Jeremías 40:11. Y dice, asimismo todos los judíos que estaban en Moab y entre los hijos de Amón y Edom y los que estaban en todas las tierras, cuando oyeron decir que el rey de Babilonia había dejado algunos en Judá y que había puesto sobre ellos a Gadalías, hijo de Ahicam, hijo de Safaf. Todos los judíos regresaron entonces de todos los lugares a donde habían sido echados y vinieron a tierra de Judá, a Gadalías en
Mizpa y recogieron vino y abundantes frutos. Amén. Bueno, entonces cuando se hace la invasión, algunos huyen a otros países para refugiarse ahí. Y cuando se dan cuenta de que ahí queda un gobernador que es del mismo pueblo, pues obviamente regresan para ellos seguir con su culto religioso de alguna manera. Ahora, pero otros fueron a Egipto, o sea que no todos fueron a Babilonia. Hermano Carlos, Segunda de Reyes 25-26. Algunos fueron a Egipto. Segunda de Reyes 25-26. Y el hermano, allá. Amén. Dice, y levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Sí. Egipto por Ajá, temor de los caldeos. ajá. ¿Y los caldeos quiénes eran, hermano Carlos? Ujú. ¿Quién eran los No, caldeos? no. Los babilonios. Caldeos por el gentilicio de la lengua que hablaban, lengua caldea, pero son los babilonios. Ajá. Entonces ellos como están invadidos, pues van a buscar refugio en otro país. Se fueron a Egipto nuevamente. Por eso los judíos israelitas son un pueblo políglota. Ahora recordemos que están los judíos por el tema del gentilicio de la tribu de Judá. Óigase bien, israelitas es porque tenemos la división del reino. Tenemos el Reino Unido con Saúl, tenemos a David y a Salomón, Reino Unido. Luego el reino dividido con Jeroboam y Roboam. Son los personajes que usted debe apuntar ahí para darse cuenta el contexto histórico. Entonces, ahí se habla de las tribus del norte, las tribus del sur, y está Judá con otra tribu, y están 10 tribus para la parte de Israel. Por eso hay que distinguir entre Israel y Judá, o los judíos e israelitas. Hay una diferencia. Bien, ahora vamos a pasar al que conquista Babilonia. El rey Ciro, el persa, conquista a Babilonia. Y él es quien da la libertad a los israelitas y les permite regresar de la esclavitud a su tierra. Y es cuando aparecen en escena Esdras y Nehemías con la visión de levantar el templo que había derribado ¿quién? Nabucodonosor, el caldeo. Ahora viene otro conquistador en la escena que es Alejandro el Grande. Vamos a leer un poco. Estos personajes son relevantes que los estudiemos para mirar el porqué de la Septuaginta griega. El porqué de la Biblia tiene 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. A veces uno no sabe esto, pero bueno, estudiarlo y tenerlo en cuenta, porque la Biblia fue escrita en 3 idiomas, pero no sabemos cómo explicar el trasfondo histórico. Nosotros que estamos estudiando, pues obviamente necesitamos saberlo para explicárselo a otra persona. Y cuando entendemos esto, adquirimos confianza en la palabra del Señor. Bien, entonces, hermanos Carlos, Cristian, Jesús, Samuel, 1, año 605 antes de Cristo, el pueblo de Israel es llevado cautivo a Babilonia. Algunos israelitas van a Egipto buscando refugio. Quedan un gobernador llamado Gedalías. O sea que no todos fueron cautivos. Quedaron cautivos en su propia tierra bajo el imperio de Nabucodonosor. El sigma que se da es que tienen que hablar o aprender la lengua caldea. Y por supuesto esa lengua es la lengua aramea. Luego aparece en escena el rey Ciro, que es el que conquista a Babilonia y le da la libertad al pueblo de regresar a sus tierras. Artajerjes también aparece en una escena, pero no lo vamos a tocar ahora, que es el que da las cartas a Nehemías para que empiece la construcción del templo nuevamente o a levantar los muros. En Nehemías, usted lea Nehemías, lee Esdras y ahí se da cuenta la historia. Vamos entonces a leer 2 Crónicas 36:20. Hermano Carlos,
Y también estaremos leyendo Esdras 1:5 con el hermano Samuel. No sé si el hermano Jesús Portillo pueda leer también, me da una señal para ponerle Biblia. Claro que sí, hermano. Estoy como un poquito mal de mi garganta, pero sí, lo Oh my podemos God. leer. Amén, amén. Vamos a leer entonces Esdras 7:28 con usted. Vamos rápido, hermano, que hay mucho tiempo, hay mucho que decir en poco tiempo para decir. Ajá. Segunda Crónica 36:20 dice, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos. Ajá. Oh, sí. Hasta que vino el reino de los persas. Ahí. ¿Sí ve? Él hace la narrativa. Estos fueron llevados cautivos a Babilonia, pero la historia se parte hasta que aparece el rey Ciro. Siga. Hasta que aparece el rey Ciro. Ajá. El reino persa. Ujú. Ajá. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Amén. Miren que hay una profecía de Jeremías que dice que van a estar cautivos 70 años. Y Daniel sabía esto porque Daniel fue cautivo también, pero eran lectores de la Torá. Y entonces cuando llegan a la tierra caldea, le dicen que aprendan la lengua caldea en el capítulo 1 de Daniel, pero Daniel está orando diciendo, ya el tiempo se cumplió, Señor. ¿Han leído eso, cierto? Ya se cumplió el tiempo. Él dice que estaba revisando el pergamino de Jeremías, ese que usted leyó, donde decía que estarían cautivos 70 años. Usted encuentra Daniel 9, en Daniel 9 y se le da una revelación de 70 semanas, que esto ya es harina de otro costal, como decimos, eso ya es más, muy extenso. Y él dice, pero Señor, ya se han cumplido los 70 años y el pueblo está aquí cautivo todavía. Entonces Dios tenía su programa ya listo, con el rey persa, conquistar a Babilonia y dar la libertad por orden de Dios, oiga esto, a que su pueblo regrese del cautiverio. Leamos ahora Esdras. Ya están ellos liberados. Esdras 1:5. ¿Quién le tocó? A mí. Dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y de los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa del Señor, el cual estaba en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron. Espere. ¿Los que estaban dónde, hermano? A sus alrededores. A sus alrededores, correcto, siga. Ajá. Los que estaban a sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Amén. Si ve que eso es el tema de aportar para la construcción de los templos, una cosa bíblica. Es una cosa bíblica. Nosotros no practicamos esto, pero hay que hacerlo para que el templo del Señor se levante, las iglesias. Aquí hay un ejemplo vivo. Queremos levantar el templo que tiene ganado, dona ganado, el que tiene una agencia de carro, vende carro y entrega el dinero. Eso es bíblico para que se levante la casa del Señor. Vamos con el hermano Jesús Portillo. Una Ajá. pregunta, Sí, amén, amén. no, en ese tiempo este imperio, por decirlo así, Sí, la moneda que se manejaba era monedas de plata, ¿no? sí, Sí, obviamente. porque este, lo que era el imperio de Nabucodonosor eran puras monedas de oro. Y nomás era puro oro. Sí. Amén. Sí, señor. Sí, señor. Va habiendo una transformación a través de la civilización y las conquistas que se dan. O sea, la historia se va desarrollando. Ahí uno tiene que investigar también lo que se llama la línea de tiempo de la historia, ¿no? La prehistoria, la historia. Bueno, son cositas que uno tiene que investigar para irse dando cuenta lo que usted está mencionando. El oro, la plata, los metales. Esa era la era. Bien. Hermano Jesús Portillo, vamos con Amén, su... amén.
Edras 7:28, ¿verdad? Ajá. 7:28 dice así: e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey, de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios, sobre mí reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Amén. Gracias, hermano. Amén. Bueno, hermanos, ¿de qué estamos? ¿Por qué estamos hablando de esto, hermano Samuel? Brevemente, dígame. ¿Por qué estamos haciendo este recorrido histórico del pueblo, de sus ascensos, su descenso? ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Cuál es el fin? A ver. Para llegar a ver por qué la necesidad de la traducción del canon bíblico. Amén. La pregunta fue a propósito, para ver si vamos conectados lo que estamos hablando. Así es. Gracias, mi hermano. Muy bien. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es un estudio con su trasfondo histórico. Para uno cuando va a predicar es una cosa, perdón, y cuando va a enseñar es otra. Las preguntas la gente las tiene afuera, pero uno a veces no tiene la respuesta. Perdón, ya con esto tenemos una respuesta con fuente histórica, que la pueden buscar en Google, en una enciclopedia, ahí está la información. Vamos a poner la pantalla. Vamos acá y leamos nuevamente para que lleguemos al meollo del asunto. Dice, algunos se establecieron en Egipto, de estos mismos que fueron ya exiliados y que vuelven a su tierra, pues algunos quedaron todavía allí en Egipto, porque en Egipto la vida era un poco más saludable y próspera. Digamos, como hay gente que quiere irse para Estados Unidos porque es como el país de las oportunidades. Pues entonces Egipto era un país con tratado de libre comercio, por así decirlo, en términos económicos. Entonces la gente puede comerciar más fácil, puede desarrollar su vida social y familiar mucho más saludable y agradable y próspera. Entonces muchos se acostumbraron a estar ahí en Egipto. ¿Se acuerdan que los mismos judíos le decían a Moisés que ellos querían volver a Egipto porque allá había comida, la vida era mejor? Y eso le pasa al creyente cuando está en la iglesia, que le empieza a ir mal. ¿A dónde quiere volver? Al mundo, porque dice, allá me iba mejor. Pero es pensar, como dijo Pablo, con la mente natural. Porque Habacuc dijo, aunque en las vides no haya fruto y el campo no florezca, con todo yo me alegraré en el Señor. Y el salmista dice, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces la palabra misma va a fortalecer mi fe, aun en que los vientos sean contrarios. Y sabemos, como le dijeron a Habacuc, párate ahí en tu fortaleza y espera, porque la respuesta va a llegar y no va a tardar. Habacuc 2. Lo que usted está pidiendo, lo que está soñando va a llegar. Espérelo, porque va de seguro, le dijeron a Habacuc, lo vas a recibir. Amén. Se establecieron ahí en Egipto y pues Alejandro el Grande había fundado una gran ciudad ahí en Egipto en sus conquistas. Alejandría. La ciudad de Alejandría. Subrayelo. Eso estaba en Egipto. El gran Alejandro el Grande. Y en Alejandro esta fue el que ciudad, se le, ajá, hermano. Alejandro, disculpe hermano, Alejandro fue el que se le, como quien dice, se le voltearon los cuatro generales, ¿no? Sí, cuando él muere, Sí, correcto. Ellos se pelearon el no, poder, se pelean el poder. de ahí se dividieron los cuatro imperios. En uno, Exactamente. cada uno tomó uno por su lado. Sí, señor. Y este Daniel vio esa visión en el capítulo 7, 8. Él ve esta visión y también ve al imperio romano, pero no vamos a entrar ahí por el tiempo. Pero muy bien lo que usted dice, hermano Cristian Rocafuerte, porque vamos entrando ya al punto clave. Está la ciudad de Alejandría fundada por Alejandro y está en Egipto. Por eso hablamos al principio de los jeroglíficos. O sea, digamos que la ciencia estaba allá en Egipto.
La educación superior o las universidades estaban ¿dónde? En Egipto, por así decirlo. Entonces a Alejandro le encanta este país y quiere ahí fundar una ciudad porque la conquista. Ahora, hablemos un poquito de lo que es lo sociopolítico. Si usted es un guerrero, un conquistador o un comerciante, ¿quién está en Estados Unidos? Levante la manito. Que lleva rato. El hermano Carlos. ¿Quién más está en Estados Unidos? El hermano Jesús. ¿Cuál es la ciudad que usted escucha que es más comercial en Estados Unidos? Hermano Jesús Portillo. Supuestamente Nueva York. Bueno, yo también he escuchado lo mismo. ¿Qué dice el hermano Carlos en sus conocimientos? Sí, yo creo que New York. Bueno. Entonces, si usted es comerciante, ¿a dónde quisiera ir a comprar una tienda para vender o digamos para comerciar? Quiere irse a Nueva York. Porque usted es un visionario. Entonces, Alejandro es un gran visionario, pero a Alejandro le gustan los libros, le gusta la literatura de cada imperio que él conquistaba. Cuentan los expertos en historia que él abrazaba su literatura. Ahora la pregunta es, ¿por qué Alejandro tiene ese deseo hambriento por las culturas y las letras? ¿Cuántos conocen la historia de Alejandro? ¿O la han leído un poquito? Díganme algo de él antes de seguir. Bueno, entonces avanzo. ¿Por qué? Porque Alejandro, su papá se llama Filipo de Macedonia. Filipo II. Apunte ahí si usted desea, para que lo investigue después. Filipo de Macedonia. Filipo de Macedonia, Macedonia es el tema de Grecia. Quiere un profesor para su hijo cuando está pequeño, Alejandro. Y dice, búsqueme en uno de los filósofos más sabios de Macedonia o de Grecia. ¿Y saben a quién encontraron? A Aristóteles, que eran los socráticos de la época. Están los presocráticos en cuanto a filosofía y están los socráticos. Los más famosos presocráticos son Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes. Los más relevantes de los socráticos son Platón, el Magno, que es Sócrates, y Aristóteles también. Todos ellos son relevantes por algunas ciencias que emiten. Por ejemplo, Aristóteles es un hombre experto en biología, experto en el tema de la política, igual que Platón, porque es discípulo de Platón, imagínate. Entonces, como es un hombre que conoce bien de la guerra y las políticas, le enseña esto a Alejandro, pero le infunde que un hombre para ser exitoso debe tener conocimiento en ontología. Y la ontología estudia al ser a través del lenguaje. Entonces, es por esta razón que a Alejandro le encantan las letras o la literatura y dice, aquí vamos a poner una biblioteca. ¿Han escuchado hablar de la biblioteca de Alejandría? Que tenía por lo menos 1 millón de ejemplares con el rey Ptolomeo II. Voy a ponerles otra vez la pantalla. Y Ptolomeo es egipcio, pero como les dije, él ya había conquistado a Alejandro a Egipto y por ende la gente estaba. Ahora hubo un periodo que se llamó el periodo helenístico. Periodo helenístico. Todo el mundo debe hablar griego. Entonces, todo lo que había en otras lenguas se traducía al griego, porque era una ley que todo el mundo debería hablar el griego. Bien. En el tiempo de los macabeos, dice que había más judíos, ahí está la pantalla, en Alejandría que en la misma Palestina. ¿Se da cuenta usted la migración que había? Es como yo digo, Centroamérica, Estados Unidos tiene bastante centroamericano, ¿no? Bastante. No conozco mucho, pero yo estoy en Honduras y veo que la gente vive con el sueño americano, hermano. No sé si eso pasa en El Salvador o en otros lugares. Pero entonces hagamos de cuenta que es así. En el siglo III antes de Cristo, la lengua principal de Alejandría
como la mayor parte del mundo civilizado era ¿qué? El griego. El hebreo cada vez se hablaba menos, aún entre los judíos. Jesús y sus contemporáneos en Palestina hablaban ¿qué? Arameo. Esta lengua se aprendió precisamente en Babilonia. Por eso había una gran necesidad de ¿qué? De una traducción griega de las Sagradas Escrituras. Vamos acá. La historia relata que Demetrio de Falerón, el bibliotecario de Ptolomeo, ya les explico esto, Ptolomeo II que les mencioné ahorita, en el 285 al 246 antes de Cristo, quería unas copias, óigase bien, de la ley judía para su biblioteca. Paremos ahí. ¿Qué es un bibliotecario, hermano Cristian Rocafuerte? En sus palabras. Ujú. Bibliotecario, Ajá. me imagino que es algo parecido como de donde sale la palabra biblioteca, que es donde sale Sí, la Biblia. sí, sí, Algo sí, así, ajá. ¿sí? Algo más o menos Bibliotecario. para obtener más conocimiento, ¿no? Sobre de dónde Muy- realmente viene cada libro. Bueno, bien. Vamos a escuchar más aporte. Gracias, hermano Cristian. Solamente para que todos participemos. Carlos, ¿qué es un bibliotecario para usted? Subrayen esa palabra. ¿Qué es un bibliotecario? Pues la verdad no lo había escuchado, creo que no lo había escuchado. Bibliotecario, no sé, como una biblioteca donde hay unos libros específicos, ¿o no? Bien. Yeah. Hay unas palabras en inglés. Le voy a poner un truco ahí. Hay palabras que son sustantivadas, ¿no? Por ejemplo, la palabra pain. ¿Qué significa en español? Dolor, Pain, ¿no? Pero el paint con T, paint, pantalón, pintura, de paint, de pintar, yeah. paint, ajá, pintura. Y si le agrego ER, algunos gringos dicen painter, dicen otros. Pintor. Pintor. Ahí Ujú. esta palabra está sustantivada. Pintura es el sustantivo y pintor es una palabra sustantivada. Ahora, vamos a la palabra bibliotecario. Biblioteca es el sustantivo y decimos bibliotecario es la palabra sustantivada. Quiere decir el que se encarga de la biblioteca. Si decimos pintura y ahora pintor es el que se encarga de trabajar la pintura. Hice esto como para que comprendamos qué es un bibliotecario sin tener que investigar la frase así sucesivamente. Entonces, el bibliotecario es una persona apasionada por los libros y que conoce todos los libros que hay en donde en la biblioteca. Es un encargado. El rey era Ptolomeo II y puso a Demetrio. Oye, vamos a mirar acá. No, Demetrio es el que narra la historia. Voy a poner de nuevo. Y tenemos al bibliotecario que era, bueno, aquí no menciona el nombre, pero él narra que el bibliotecario es el que quería unos ejemplares. Es como usted dice, aquí me faltan libros. Por ejemplo, hagamos que Samuel es el bibliotecario de política de la biblioteca de allí de Salvador y resulta que el hermano Jesús Portillo escribió un libro acerca, por ejemplo, digamos, las nuevas políticas para una vida social mejor en El Salvador. Oye, pero dice, me gusta ese libro. Y ahí Samuel está hambriento porque ese libro esté allí en la biblioteca y la gente lo pueda leer, porque le conviene a todos los salvadoreños. Y resulta que estoy poniendo, parafraseando. Ahora dice, los libros, el libro está, pero ese libro está en hebreo. Entonces, el libro está, pero el libro está en hebreo y está en arameo. Y aquí hay una orden que solo se puede hablar en griego. ¿Por qué? Por la orden que dio Alejandro de la época helenística, que todo el mundo hablara griego. Hermano, Ahora sí, ¿cómo una hermano? pregunta. Ajá.
Ajá, Una pregunta, y a veces en un debate hacen esa pregunta. sí. La palabra Biblia no aparece en la Biblia, ¿correcto? Ujú, He escuchado en muchos debates. sí, Pero si hablamos, el apóstol Pablo creo que sí menciona de libros, sí, sí menciona de, sí. de unos libros, y sabemos que libros pues viene de la palabra Biblia, de biblioteca, ¿no? Que es Biblia. Ujú. ¿Usted Y quiere eso que le dé mi sea punto de vista a de eso libros frente, a hermano? Biblia. ¿Cómo responder a eso? Hermano Sí, Christian, hermano Christian, mande. ¿cómo responder a esos cuestionamientos? Sí, más o Bien, menos es. sencillamente cuando no se conoce de semántica ni etimología, uno puede discutir esas temáticas. Yo creo, no, aquí no lo he explicado, no sé si lo he explicado acá. El lenguaje, todo lenguaje tiene su estructura gramatical. Por lo tanto, cuando uno va a la raíz etimológica de las palabras, uno se va dando cuenta que la palabra Biblia simplemente es una traducción del vocablo rollo o del vocablo pergamino. Entonces, un filólogo, la filología sabe eso, de que las palabras que nosotros mencionamos hoy en nuestro idioma castellano o español son palabras que vienen de otras lenguas, lenguas romances, las lenguas romances o lenguas indoeuropeas, ahí como para uno investigar la parte lingüística. Y es por eso que tenemos la palabra Biblia, escritura, etcétera. Son palabras traducidas a lenguas vernáculas, pero antiguamente eran rollos, pergaminos, hermano a Samuel. Ujú. Sí, igual hermano, quizás un poco aportando a lo que el Ujú. hermano preguntó. Amén. Igual nuestra cultura latina pues es de esa manera. Incluso pues hay ciertas versiones que ya no le conocen como Biblia, que sino como Sagrada Escritura, Palabra de Dios, etcétera. Igual si vamos viendo también en las diferentes escrituras, pues por ejemplo, no podemos decir legalmente los testigos de Jehová no son testigos de nadie porque esa es una traducción, Sí, Jehová, señor. Sí, ¿verdad? señor. Entonces en la Biblia que utiliza la Iglesia Católica dice Yahvé o Ujú, Yahweh. ¿Verdad? ujú, Entonces, y en base a eso es como se va retomando quizás las traducciones y la necesidad. Hoy en la actualidad, si no estoy muy equivocada, hay como una versión nueva de la Reina Valera. Ya no es, ujú. ya está desfasada la 900. 1960. Ajá. Ajá, y ya tenemos otra. Entonces, creo que ahí es donde va, y esa pregunta aquí en este país la hacen bastante, mucho, va. Y en realidad, pues a mí lo que se me ha enseñado o lo que yo aprendí fue, miren, la Biblia es el conjunto de todos los libros Ujú. que vienen basados en la fe de la creencia de Dios. Así, punto. La cual contiene Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ajá. Porque, como usted lo decía, en la cultura judía, pues hay muchas cosas que no las podemos tener nosotros aquí ni hacerlas porque nos volvemos locos en realidad. Amén. Esta clase que estamos viendo, hermano Samuel y todos, nos va a ayudar mucho a resolver estos enigmas que a veces la gente lo habla por hablar, sin conocimiento. No se puede solamente decir, no, es que nosotros tenemos la Biblia original. La gente dice, tenemos la Biblia, la que tiene la palabra del Señor, 66 libros, pero no sabemos explicar los otros aspectos de por qué otras tienen más libros, si existieron otros libros o no, y por qué no están entonces en nuestras Biblias. O se puede decir simplemente, no, es que como no eran inspirados por Dios, y alguien le dice, como tuve un debate con alguien que me decía,
¿Y qué le hace pensar a usted que no fueron inspirados por Dios? Ahí viene, compruébeme eso. Y ahí la persona, si no tiene conocimiento, se queda. ¿Y quién le hace pensar a usted que la carta del apóstol Pablo sí es inspirada por Dios y las otras no? Entonces hay que tener bases, ¿no? Adelante un poquito, ahora vamos a hablar de ello, porque ya vamos a concluir con el canon del Antiguo Testamento. Para cuando pasamos al Nuevo, resolvemos muchas dudas. Una cosa es hablar del canon del Antiguo Testamento, cómo se formó, su aprobación, y el Nuevo Testamento, que también hubo un proceso de tiempo para la formación y aceptación como canon. Eso sí tiene unos Por problemas eso más que tremendos. Ajá, acá en mi trabajo, como yo hoy amén. los días del lunes enseño la Biblia, una Sí. pregunta, una persona católica me dice, pero yo no creo eso. No le escucho muy bien, hermano Cristian. No sé. Bueno, acá me hicieron una pregunta, Ahí sí le escuché bien. acá me hicieron, amén, acá me hicieron una pregunta y dice, pero usted Ajá. dice que son 66 libros de la Biblia, Ujú. pero yo estoy leyendo el libro de Enoch. ¿Por qué Imagínese. ustedes no lo aceptan? Ay, Ya, Dios mío. ¿por qué ustedes no lo aceptan? Y Ajá. ahí yo le estaba explicando, bueno, porque ese libro no fue inspirado por Dios, no fue Ujú. inspiración divina. Ya por eso no consta en los 66 libros que maneja la Biblia. O sea, Ah, no pertenece al canon antiguo. amén. Bueno, una respuesta somera estuvo bien. Y yo creo que tenemos unos tintes que van a servir de ayuda también para fortalecer la respuesta a esas preguntas que la gente tiene. Hay gente que se aferra a esos libros que no fueron inspirados por Dios. Vamos a ir cerrando la parte de la Septuaginta. Voy a ponerles otro punto acá. Bien, les estaba explicando de que entonces cuando se ve en la necesidad, como la Torá los pergaminos de los judíos, que la mayoría estaba en Alejandría, no tenían un registro para ellos leer y documentarse, saber de esa creencia o religión. El bibliotecario, repetimos, de Ptolomeo II, quiere unos ejemplares o un ejemplar de esa cultura. Y es donde dicen, necesitamos, y es donde se mandan a traer, y resulta que esos pergaminos están en hebreo y arameo. Entonces se ven en la necesidad de la traducción del hebreo arameo al griego. Aquí. Aquí quiero pasar. Bueno, antes de eso vamos a leer aquí. Las Sagradas Escrituras, perdón, aquí estoy leyendo aquí. Dice, la traducción se realizó a inicios del siglo III antes de Cristo y se llamó la traducción de los 70 por el número de traductores que trabajaron en la obra comenzando con la Torá. Tradujeron todas las Sagradas Escrituras, es decir, todo lo que hoy conocemos por los católicos, oiga esto, como el Antiguo Testamento. Introdujeron también una nueva organización e incluyeron los libros sagrados que por ser recientes, ¿quién me puede seguir leyendo por ahí? Que por ser reciente, porque no alcanzo a ver acá. Por ser recientes, no estaban en los antiguos Ujú. en los antiguos cánones, pero eran generalmente conocidos como sagrados por los judíos. Se trata de 7 libros llamados de Deutero, Deuterocanónicos. deuterocanónicos. O sea, Amén. Esta palabra la dicen mucho las personas. Esos son libros deuterocanónicos. ¿Qué significa la palabra deuterocanónico? Hermano Samuel, ¿la ha escuchado? Porque se dice mucho.
Ay, me doy, dijo el chavo del 8. Pero la ha escuchado mucho la gente, ¿cierto? Sí, sí. Pero no la explican. La palabra deuterocanónico, esa es una palabra que tiene un sufijo y un prefijo. El prefijo deutero significa segundo, segundo. Y canónicos viene de la palabra canon. Entonces, los segundos del canon, eso significa la palabra deuterocanónico. Es decir, que los pusieron después. Entonces, los segundos del canon. Cuando se hace la traducción, se habían añadido, tengan bien en cuenta, estos 7 libros, mírenlos acá. La Septuaginta los tenía. Sabiduría, Segunda de Macabeos, ¿sí ve? Esther, Daniel y Sirácides. Tobí, Judí, Barú y Primera de Macabeos. O sea, que esa Septuaginta contenía estos libros. Es algo tremendo. Cuando Jesús aparece en escena, esta es la Biblia que dicen los expertos, y pues por el contexto histórico tenemos que decir lo que es así. Los textos citados por el Señor eran tomados de la Septuaginta griega. Entonces aquí tenemos el título. El canon de la Septuagésima Alejandrino, que era el canon alejandrino, es el que se usaba, según se cree, Jesucristo y los apóstoles en el primer siglo. El canon alejandrino con los 7 libros deuterocanónicos era el más usado por los judíos en la era apostólica. ¿Qué pasó? Estos libros se dejaron de usar porque se empezó a revisar el contenido y se fueron dando cuenta que no tenían la aprobación de los 3 aspectos que exigía para que un libro, por eso la palabra canon significa vara de medir. Se medían para ver si pasaban la prueba como libro inspirado. ¿Y cuáles eran esas pruebas? Uno, que tuviera mucho énfasis en la relación de las órdenes que dio el Señor a Moisés para con su pueblo, que tuvieran también bases de los anuncios que los profetas dieron de parte del Señor. Esos eran los códigos que habían que mencionarse para que un libro pasara por la prueba canónica. Y estos 7 libros no pasaron cuando se empezaron a hacer algunos concilios. Y supuestamente también dicen que no pasaron porque no se encontraron ninguna profecías que se hayan cumplido en esos libros, ¿verdad? Amén. Amén. Gracias, hermano Jesús Portillo, por ese aporte. Así es. Así es. Se hacían comparaciones, correcto. Se hacían esas comparaciones y no cumplían los requisitos. Bien, voy a leer lo último para ir pasando a otros puntos. Voy a pasar este de acá. Y vamos a leer aquí. Los judíos establecen un nuevo canon después de Cristo. Al final del primer siglo de la era cristiana, una escuela judía hizo un nuevo canon, el canon hebreo. Relevante esto para tener en cuenta. En la ciudad de Yania, se llamó el Concilio de Yania. Creo que lo han escuchado. Para todo esto se hacía un concilio, una reunión, como se hace hoy. Creo que aquí el hermano Jesús Portillo es pastor, ¿cierto? Sí. Amén. Sí, claro. Entonces, cuando alguien es pastor de una organización como a la que yo pertenezco, o no sé si el hermano también tiene una organización donde hay una Sí, también, jerarquía, hermano. bueno, cuando hay un reglamento interno basado en las escrituras, obviamente, pero a veces llegan tiempos por los cambios que hay, donde se empieza a revisar el reglamento y uno dice, pero esto como que no está acorde a lo que la Biblia dice. ¿Por qué no le hacemos una reforma al reglamento? Y se tiene que hacer, esperemos la asamblea. En la asamblea se hace un quórum donde se examina el artículo tal de la sesión tal. Y uno dice, pienso que se debería hacer una reforma al artículo tal, sesión tal, porque
Y no está de acuerdo a las escrituras. Es como un mandamiento de hombre. Y la mayoría dice, estamos de acuerdo, pasa el quórum y se hace una reforma. Algo así para explicar un poco la filtración o de sacar estos libros que se llamaron apócrifos o con apariencia de verdad, pero en realidad no tenían la verdad. Con apariencia de inspiración, pero no tenían la inspiración de Dios. Entonces se excluyen. No eran cualquiera que hacían este examen o esta prueba, eran personas expertas en la temática e inspirados por Dios, obviamente también, iluminados por el Señor. Bien. Hermano Jesús, sígame leyendo lo que estaba leyendo acá, el canon, en hebreo, Yania. Yania en Palestina, ellos querían cerrar el periodo de revelación siglo antes de la venida de Jesús, buscando así distanciarse del cristianismo. Por eso cerraron el canon con los profetas Esdras en el año 458 antes de Cristo, Nehemías 445 antes de Cristo y Malaquías 433 antes de Cristo. Por lo tanto, dejaron fuera del canon los últimos 7 libros conocidos como el canon de Alejandrino. Amén. Mira que tenemos la historia acá, ¿no? Sí. Aquí es donde viene aquí una discrepancia cuando usted va a debatir con alguien. Porque alguien le dice a usted, miren aquí la historia cómo está. Dicen, es que la Septuaginta tenía los 7 libros deuterocanónicos, pero los discípulos, algunos dicen que ellos los usaron, no, porque los judíos, miren lo que le hacen acá, le hacen una depuración, por así decirlo. Ellos quitan en el 433, quitan todos estos libros apócrifos y solamente dejan los 39. ¿Sí notan? Y hubo un periodo de silencio que lo conocemos históricamente, que fueron de 430 años, otros dicen 450. Abra su Biblia, mi hermano, los que tienen Biblia, abra su Biblia y mire, hermano Carlos, si su Biblia, Reina Valera, tiene entre Malaquías y el Nuevo Testamento una hoja en blanco. Busquémosla. Déjeme ver. ¿Quién lo encontró primero? Ahí está la hoja en blanco, ¿cierto? Prenda el micrófono. ¿Qué representaría esa hoja en blanco, hermano Jesús Portillo? Podemos decir que el periodo de tiempo de silencio, ¿verdad? Para volver a empezar a lo que es el segundo canon, ¿verdad? Que se dio el segundo canon judío, ¿verdad? Amén. Excelente, hermano. Mira, excelente. Si ven cómo llegamos a la historia, ya tenemos las bases. Este video hay que volverlo a ver. Ya tenemos las bases porque a usted no se le va a quedar todo esto aquí en la mente, pero si empieza a mirar el video y a tomar notas y sacar cositas, se va a dar cuenta que estos pseudoteólogos que están saliendo por ahí diciendo que la Biblia tiene que tener los 72 libros, aquí usted ya tiene información para decirle no. Es que incluso hay una Biblia que se llama la Biblia hebrea. La Biblia hebrea no contenía los deuterocanónicos. ¿Por qué? Porque los judíos depuraron estos libros y se quedaron con estos 39 y incluyen a Malaquías. Y hubo un periodo de silencio. No había profecía, no había visión, no había nada. Los profetas no hablaron. Por eso cuando usted llega al Nuevo Testamento que escribe Lucas, escribe Mateo, encontramos que hay un sacerdote que se llama Zacarías, que entró por suerte al templo y ya habían perdido la sensación de la visión de Dios y las revelaciones, por eso él dudó de la palabra del Señor. ¿Tú te imaginas 430 años
donde no se mueva el Espíritu Santo, donde no hay un derramamiento de la gloria del Señor. La gente se acostumbra a ir solamente a cultos. No, es que la presencia de Dios no se manifiesta. Nomás mire, con 3 meses que la presencia de Dios no se manifiesta en una iglesia, hermano, ya hay que hacer algo. Hay que ir al monte. A eso se le, Ajá, a hermano. eso se le conoce, hermano, a eso se le conoce el silencio de Dios. Sí, como el periodo de silencio, correcto. Correcto. Y hay unas profecías que hacen enlace, ¿no? Como mire, ya estamos cerrando el canon de Antiguo Testamento, ya lo cerramos. Entonces hagámosle un poquito de estudio ahí a este periodo de silencio. Ya tenemos a Zacarías va apareciendo nuevamente la presencia del Señor para el pueblo y dar un nuevo comienzo. Por eso la historia se divide antes de y después de. Leamos Isaías 35:4, Isaías 43, hermano Samuel Orellana. Carlos Gamboa va a leer Mateo capítulo 3, verso 3. Isaías 43, mae. Sí, usted Isaías 43, hermano Jesús Portillo, lee Isaías 35:4. Léalo, hermano. Yo, Amén. Yo me repito. San Mateo. No, usted todavía no. El hermano Jesús Portillo primero. All right. Ajá. Dice la Biblia 35:4. Ajá. Decid a los de corazón apocado, a esforzados, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Amén. The relative pronouns en grammar es pronombres relativos. When you say something, I working to myself. Lo hago por mí mismo, trabajo por mí mismo. La palabra mismo es un pronombre relativo que no admite cambio. La misma persona realiza la acción del verbo y el verbo es el verbo venir. Y dice, yo mismo vendré, sí dice el texto. Amén, Yo ¿no? mismo que hablo estaré presente en la palabra. Yo mismo que hablo estaré presente. Entonces, cuando usted analiza la gramática de los pronombres relativos, perdón, reflexivos es la palabra, los pronombres reflexivos, porque los relativos son otros, son a quién, con quién. El pronombre reflexivo es que no admite cambio de persona. Hermano, ¿y quién hizo ese dibujo? ¿Te enseñó alguien? No, lo hice por mí mismo. Ese es un pronombre reflexivo. Por mí mismo. Entonces, si el Señor está diciendo, yo mismo que hablo estaré presente, para el monoteísmo es que no va a enviar a otro. Y viene ahora el otro versículo. Hasta aquí estas profecías no se cumplen hasta que pasan 450, otros dicen 430 años, como acabamos de leer. Lea, hermano, ahora sí, usted Isaías 43. Isaías está hablando, profetizando. Y estas profecías, como lo mencionó hermano Jesús, o alguien por sí, se cumplieron. Por eso Isaías es aprobado como libro inspirado. Por lo que él habló se cumplió. Lea, mi hermano. Samuel Orellana, Isaías 43. perdón. Dice, voz que clama en el desierto, preparar camino al Señor, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Amén. ¿Saben cómo se llama ese personaje que aparece en ese versículo en gramática? Se llama personaje tácito. El personaje tácito en una oración es que no dice el nombre. Ahora, la respuesta estaría en un texto paralelo, que es el que va a leer el hermano Mateo 3:3. Mateo 3:3 dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo,
Wow. Voz del que clama en el desierto, Ajá. preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Ahí, párame ahí. Que aquí hay mucha unicidad para usted explicarla de otro modo que no la predica el pentecostal. Hermano Jesús Portillo va a leer 2 Corintios 3, 14 al 17. Y el hermano va a volver a leer Isaías 43 nuevamente. Aquí hay unicidad en todo esto. Dice, prepara camino a Jehová. Y uno se pregunta, ¿y a quién fue que Juan el Bautista le preparó camino? A Jesús. Entonces uno le pregunta a la persona, ¿son distintos o es el mismo? A menos que Isaías se haya equivocado con la profecía. Porque dice que le va a preparar camino es a Jehová. Y para los judíos, Jehová era el Señor, el Adonai. El Adonai. Y para Jehová salva, Jehová amén, salvador. amén. Y para el judío no existe otro Señor que el que lo sacó de Egipto, el Adonai. ¿Cierto? Y acá Juan el Bautista está diciendo, yo soy este. Este es de quien habló el profeta Isaías, que le prepararía camino al Señor, a Jehová de los ejércitos, al Adonai, al Shaddai. O sea que este que está acá, y si usted lee, hermano Cristian Rocafuerte, San Juan 1.10, se va a dar cuenta que hace la arquitectura del monoteísmo. Léame ahora sí, hermano Jesús Portillo. 2 Corintios 4:14. No, 3:14 al 17. 3:14. Ok, 3:14 al 17 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto. no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ahí. Entonces, Israel, como tiene una cosmovisión del Adonai invisible, pero parece que no escucharon estas profecías cuando Isaías dice, yo mismo que hablo estaré presente. Juan el Bautista lo está mencionando que está presente, pero como un Dios que se dio a conocer como hombre. Entonces, cuando uno tiene una lógica en la mente, en base a la letra escrita, uno no atiende la revelación. ¿A ustedes saben por qué Pablo tuvo que el mismo Señor evangelizarlo? Porque un hombre que es demasiado letrado y tiene tanto conocimiento de la letra, solamente Dios lo saca de ahí con una revelación. ¿Oyó? Con una revelación. Y al mismo Saulo se le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, el Dios de tus padres. Por eso es que Pablo se hizo matar, dijo, yo no sabía. Cuando él dice a los filipenses, todo lo que yo sabía lo tengo por basura. Aleluya. Santo. Lo tengo por basura porque solamente un hombre torpe con tanto conocimiento no pudo entender la profecía de Isaías, que el mismo Dios tiene que aparecerse y le dice, yo soy el Dios de tus padres. Wow. Entonces Pablo dice, yo era un tonto, en otras palabras, con todo el conocimiento que aprendí allá en el Sanedrín, yo no conocía al Dios verdadero. Entonces, por eso es que Pablo, usted encuentra en Hechos capítulo 18, dice que cuando vino Priscila y Aquila y Timoteo y Sila lo encontraron por entero entregado a la predicación de la palabra. Cuando tú has sido un terco para la revelación de Dios y Dios te revela, nadie te cierra la boca. Quieres andar diciendo a todo el mundo lo que se te ha revelado. Se siente un ambiente de gloria en esta enseñanza de hoy, no sé, pero ¿será que cuando hablamos de unicidad nos pasa eso? No, y eso Amén. es cierto, pastor. Fíjese que a una persona que no es tan letrada, que no conoce mucho de la palabra y que de repente solo sabe algunos versículos acerca de su creencia, es fácil convencerlo uno con su propio conocimiento. Y honestamente ya una persona que sí sabe de la escritura, que maneja muy bien la palabra, ya definitivamente es Dios quien tiene que tratar. Yo tuve la experiencia
Amén. Yo no soy tan letrado que se diga, Amén. pero pues me sé defender en algunas cosas. Pero Amén. tuve la experiencia de hablar con un catedrático de la Universidad de Mississippi Wow. y tocamos el tema acerca del bautismo. Ajá. Duramos en un día de acción de gracia, duramos hasta como la 1 de la mañana hablando del bautismo Santo. y al final terminó diciendo, entiendo todo lo que dices, lo sé de pe a pa, pero a Ajá. mí no me conviene enseñarle a la iglesia el bautismo en el nombre de Jesús. Wow. Tremendo, tremendo, Amén, tremendo. amén. Mira qué poderoso es eso. Y A mí uno me, se pone a pensar, hermano, a mí me amén. pasó igual, hermano, Amén. a mí me pasó algo igual así mismo. Yo hice un comentario en las redes sociales sobre la unicidad del autismo Amén. y por ahí hubo alguien que me escribió al privado. Me Ajá. dijo, quiero que me explique, me dijo lo que tú estabas explicando por redes sociales. Y resulta que el señor ha sido de Cuba, Ajá. de Cuba. Y comenzamos a hablar, y él nunca había leído que Isaías habla de que el Padre es Jehová. Ujú. Dice, ¿cómo así? ¿Dónde está escrito eso? Y le enseñé, pues dice. Y después de haber hablado tanto, él dice, lo que pasa es que la Trinidad es un misterio que no se puede explicar, dice. Pero ahí está. Santo de Israel, tremendo. Sí, pasa Sí. siempre así. Y miren, hermano, ya para ir concluyendo, hermano Carlos iba a decir algo. Bueno, ok, para ir concluyendo, porque queríamos tener la síntesis del canon del Antiguo Testamento y ya la próxima clase vamos a abordar el nuevo, vamos a ver algunos concilios y estamos en introducción a la Biblia, conociendo la Biblia, para ahora sí nosotros explayarnos, vamos a ver las dispensaciones. Posiblemente tendremos otro profesor, un compañero, un pastor que estuvo en la promoción anterior y le gustó a los hermanos. Es un pastor que yo distingo, que hemos enseñado juntos teología y les digo que en el tema de geografía bíblica, como decimos en Colombia, es un patrón el hombre, entiende, se mueve como pez en el agua y hay que entender la geografía bíblica para comprenderla toda la escritura, porque ahí están los pueblos, los lugares, la predicación de los apóstoles, los sitios donde estuvieron, no es más que el Mediterráneo. Uno piensa que son otros pueblos, es el mismo, la antigua Mesopotamia. Y les voy a dar una perlita antes que nos terminemos. Una pregunta que una vez hice y la voy a dejar ahí. Bien, hay un versículo que vamos a leer que fue San Juan 1:10. ¿Quién lo tiene por ahí? San Juan 1:10. Ajá. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, dice. Amén. Así es. Si ves que lo que está presentando ahí, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. O sea, no hay dos creadores. No hubo ayudante, porque hay gente que dice, los testigos de Jehová dicen que estaba ayudando el hijo. No, la palabra él, ahí es un pronombre indicativo, otros lo llaman pronombre de objeto. Y los pronombres de objeto son en quien recae la acción de algo. Pero dice, el mundo por él fue hecho. Siempre esa palabra él debe estar acentuada para que sea un pronombre de objeto y está al final de la oración. Observa, hermano, a ver si está así, hermano Portillo. El mundo por él fue hecho. La palabra él tiene que estar acentuada en la E para hacer ese pronombre de objeto. Si es así. No, no está No acentuada. está acentuada la palabra por él fue hecho. En Tiene, la tiene Mm, Reina, una, en la Reina Valera no. tiene, Oh, tiene sí, una, perdón, hermano, sí está acentuada. Ah, sí, Sí, sí. sí, perdón, no lo había Ah, visto, sí. correcto. Entonces, si eso no está acentuado, hay una mala traducción
No es que la Biblia no sea la inspiración de Dios ahí. En la traducción se pueden cometer errores gramaticales. E incluso cuando empecemos a mirar las versiones y alcanzamos a ver esa temática, las versiones, las traducciones, nos vamos a dar cuenta que sí algunos en conveniencia permitieron ciertos errores, pero en crítica textual uno aprende a depurar esos errores y no desconfiar de la Biblia, sino creer en ella porque la inspiración no falla. La traducción puede tener unos errores, pero la inspiración sigue infalible. Por eso sigue teniendo poder, sigue transformando y cambiando por la esencia que tiene la palabra. El hermano estaba leyendo entonces 2 Corintios 3:14. Sí, estaba leyendo eso, Ujú. hermano. 3:14. Ajá, Me quedé en el versículo 15 que dice, ajá, sí. y aún estaba el día, hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Ujú. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, Amén, porque el siga. Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Amén. Fíjese que como ellos se aferraron a la ley de Moisés, no recibieron al Cristo algunos, pero en Pentecostés quizás algunos se convirtieron. Pero el verso 17, ¿qué es lo que dice? Que el Señor es el Espíritu. ¿Se han leído? El Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Ahí estamos mirando que el Señor es el Espíritu, ¿cierto? Pero vuelvo y digo, está una expresión tácita. 3 palabras para mencionar la unicidad de Dios de Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 palabras. Filipenses 2, 10 y 11, Carlos. 3 palabras para mencionar la unicidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo y no discutir más. No discutir más. Tres cosas. 2 Corintios 3, 17 dice, el Señor es el Espíritu. ¿Cierto? Filipenses 4. Amén. Filipenses 2, 10 y 11. Está diciendo, el Señor es el Espíritu, pero no dice qué Señor. El hermano Jesús Portillo lee Juan 4:24. No dice qué Señor, está tácito. Entonces lea Filipenses 2, 10 y 11 y Pablo nos declara de qué Señor está hablando, que ese Señor es el Espíritu. O sea, que no es otro. Para 2, que, en el, 10, ajá, léalo. para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los Ajá, que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. entonces toda lengua tiene que confesar que el Señor es Jesucristo. Toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Y Pablo dice que el Señor es ¿qué? El Espíritu. Allá tenemos a Jesús, que es el Hijo de Dios, para muchos que hablan así, pero ese mismo es el Espíritu y es Señor. Pero ese mismo Señor es que Dios y Dios es el Padre. Juan 4:24. Dice que Dios es espíritu y los que le Amén. adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Dice Dios es espíritu. Y Pablo está diciendo que el Señor Jesús es el Espíritu. Entonces Jesús es Dios. Ahí es la síntesis. En esas meras palabras. Y si le sacan Juan capítulo 1 y el verso 18, ¿Qué dice? dice que a Dios nadie le vio jamás, Ajá. pero el unigénito Hijo del Padre que Ajá. está en el seno del Padre le ha dado a Ajá. conocer. Amén. Buena pregunta, sí. Ahí uno dice, ¿qué significa la palabra seno del Padre? Es lo primero. Hay unas palabras que se llama hablar en alegoría dentro de la narrativa de la retórica. Y por eso Juan le llama a Juan el teólogo. Entonces es una narrativa que la palabra que se utiliza aquí es
¿Cuál era la función del Cristo? Darnos a conocer al Padre. Entonces uno pregunta, ¿quién es el Cristo? Entonces, hay unos vocablos dentro de la narrativa que no se pueden quitar. Pero fíjese que Ajá. cuando se habla con una persona, eso no lo logran entender acerca que si ya uno empieza a decirle, mira, hay una alegoría aquí en esta expresión, hay una narrativa, ellos no, mira, aquí dice que el Padre, el Hijo Ajá. y que Amén, el amén. seno, ¿verdad? Tiene toda la razón, así es mi hermano Jesús Portillo, es correcto, porque la persona, como dice el texto, tiene la mente bloqueada por lo que han aprendido de la instrucción trinitaria. Entonces no admiten ver las alegorías, las metáforas que hay dentro del texto. Ese es el punto, y ahí es donde nosotros tenemos que invitar lo que siempre dijimos ahorita, a una revelación de Dios para esas personas. Una fe infundida, ¿no? Sí, la gente tiene una fe infundida acerca de la enseñanza trinitaria. Entonces también se les enseña, Colosenses 2:9 también. Voy a hacer bueno, ajá, ellos tienen, y eso es una parte muy tremenda, porque los capacitan de tal manera a no aceptar una explicación retórica. Entonces ellos se bloquean. Si no lo dice literalmente, no lo creo. Es que aquí dice literalmente. Ahí, como decía el hermano, si habla con un catedrático o una persona de conocimiento, sí se pueden usar estas terminologías. Ahí lo que está pasando es la palabra seno del Padre. ¿Qué significaba para el término griego? Ajá, esos son los puntos. Entonces uno tiene que hacer semántica, porque si no allí, dice la gente, ahí está la dualidad o la Trinidad, el Hijo. Ah, pero es una expresión que hay que investigarla desde su raíz etimológica dentro de ese texto. Porque arriba está diciendo que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, hablando de Jesús. Porque acá tiene que cambiar. Entonces vamos a investigar la terminología. Sintetizo, como dijo mi hermano, con personas que no son letradas o no tienen algún conocimiento de estas cosas, es mejor ni aplicarlas porque no la va a entender, no las va a aceptar. Entonces, como dicen por ahí, se analiza el pasajero por la maleta. Y si usted lo ve, no le... Sí, porque estaba hablando, tengo unos hermanos en la iglesia